Gregorio Hernández, Trujillo te venera y pide con clamor tu beatificación. Al contemplar el hermoso vitral de tu templo y aquel hogar donde yace tu luz y el recuerdo, Museo Antañal. Bien, continuamos. Al día con Rangel Silva número 224, programa dedicado a nuestro José Gregorio Hernández. Le doy la bienvenida formal y ya la oportunidad de participar a Monseñor Osvaldo Azuaje, al profesor Eduardo Zuleta. Saludo al artista plástico Alirio Vázquez, que nos acompaña, que trajo algunas de sus obras también, las pinturas de José Gregorio, algunas facetas. El compañero William, que también lo veo por allá, y hay uno que no veo porque la mascarilla no me permite ver. El padre Digner, que está acá, también bienvenido. Bueno, Monseñor, buenos días, bienvenidos aquí a este programa especial. Díganos, ¿qué saludo le tiene al pueblo trujillano en este momento tan especial de José Gregorio? Buenos días. Muy buenos días, señor gobernador. Muchas gracias por la invitación. Evidentemente es muy oportuna esta invitación porque el anuncio ya de la beatificación del siervo de Dios, el venerable José Gregorio, doctor José Gregorio Hernández Cisneros, es un anuncio que llena de alegría a toda Venezuela, pero igualmente llena de alegría muy particularmente al estado Trujillo, puesto que él era trujillano, nacido en un pueblo que está allí en el corazón mismo de este estado, Isnotú. Verdaderamente Trujillo se va a engalanar de una gran fiesta en un futuro muy inmediato, y todo lo que nosotros hagamos durante este tiempo nos va a servir de preparación para que tengamos un mayor conocimiento, no solamente de lo que significa la figura del doctor José Gregorio Hernández Cisneros, sino que también lo que puede traernos a nosotros de gracias de parte de Dios, porque él siempre ha sido un compañero de camino espiritual para muchos venezolanos, y de cara también al futuro de nuestro estado y de nuestro país, porque son muchas las enseñanzas que podemos sacar del ejemplo de hombre íntegro, profesional magnífico y bueno y buen cristiano, buen hijo de Dios. Así es, bien, Monseñor. Yo creo que la Iglesia Católica tiene en José Gregorio un extraordinario patrimonio, ¿no? Uno cuando va a Isnotú, uno ve miles y miles de placas ahí en esas paredes. Y me decía el padre Magdaleno hace 2 días que hablé con él, que todavía hay demasiadas placas guardadas. Esos son testimonios de fe, ¿verdad? Sí, bueno, son demasiadas. Hay una parte de atrás, o sea, definitivamente desde el punto de vista humano no hay manera como poder solucionar el almacén de todas estas placas, porque son placas que recuerdan algún favor que la gente dice haber obtenido del doctor José Gregorio Hernández. Entonces son miles y miles, bueno, y a la larga no sé si llegarán a millones, porque no sé cuántas se habrán roto o desaparecido. Así es, y yo creo que, y además de muchas que deben de estar en otros lugares del país y del mundo, porque José Gregorio, tengo entendido que también es muy apreciado y es muy tomado en cuenta por mucha gente fuera de Venezuela, ¿no? Sí, no hace mucho pues recibí una noticia de una capillita que habían inaugurado por allá por Guayaquil, en Ecuador. Entonces, realmente en muchos lados también era frecuente la invitación de gente de las islas del Caribe, particularmente Aruba y Curazao, para que fueran desde Isnotú algunos de los sacerdotes allí pues a evangelizar, teniendo pues por delante la figura de José Gregorio Hernández, muy querido también allí. Así es.
Eduardo, vamos a darle el chance a que hable Eduardo también, ¿no? Eduardo, Claro. tú como estudioso, como profesor universitario, y que has hurgado seguro la biografía, la vida de José Gregorio Hernández, ¿qué ves tú en ese José Gregorio que nació en la humildad, con los valores cristianos y con una buena crianza? ¿Cómo fue ese niño, ese joven, y cómo se desarrolló en la vida desde el punto de vista académico, desde el punto de vista formativo en su profesión, ¿no? Bien, buenos días, Monseñor, ciudadano gobernador, los presentes y todos los que están haciéndonos la teleaudiencia en el programa. La verdad que hacer una aproximación a la vida integral de José Gregorio Hernández es una obra compleja, porque estamos frente a la realidad de un ser humano que es de múltiples facetas y en todas ellas demostró una alta virtuosidad. José Gregorio Hernández, desde sus primeros años de vida, empieza a demostrar, dar signos, señales de ser alguien que venía dotado de cualidades tanto físicas como intelectuales, muy propicias para que allí se erigiera, se construyera un ser humano estelar como finalmente lo fue. Recibió esa formación básica familiar que le sirvió de referente a lo largo de toda su vida personal. Recibió de su madre fundamentalmente aquella formación básica, religiosa, espiritual, y luego, a través de su padre, recibió más que todo lo que era asimilar el carácter social de un hombre para la época. Fíjate lo siguiente, disculpa porque es un conversatorio. Sí, cierto. Tenemos que conversar uno con otro, decir A, decir B. Eso es lo bueno de estos programas. A la gente le gusta este tipo de programas en donde se trata un tema sin tantos esquemas, sino en lo cotidiano. Yo tengo acá un folleto que hizo Orlando Valdemar Pérez Pérez. Esto lo hizo para el 150 aniversario de su nacimiento, hace pocos años, que se llama José Gregorio Hernández, el médico que cura desde el cielo. Salió encartado en Últimas Noticias. Yo voy a pedir, voy a buscar que para la beatificación, si es posible y si podemos hacer otros tipos de material, lo hagamos. Pero aquí Orlando reseña lo que tú decías, Eduardo, por eso es que yo te cometo la imprudencia de interrumpir, ¿no? Porque aquí dice, escuchemos estas palabras de José Gregorio, lo que decía José Gregorio: mi madre, que me amaba desde la cuna, me enseñó la virtud, me crió en la ciencia de Dios y me puso por guía la santa caridad. Fíjense las enseñanzas de la madre. Tú estabas hablando de que la madre lo crió creyendo en Dios, creyendo en la caridad, amando al prójimo, ¿no? Y eso es parte, eso complementó mucho, o eso le dio fuerza para esa formación académica que tú dices, ¿no? ¿El padre en qué contribuyó con José Gregorio en su crianza? ¿En qué? Bueno, el padre, además de ser una persona que estaba ligada a la disciplina farmacéutica y era comerciante, le pudo inculcar a José Gregorio Hernández el carácter social básico para desempeñarse en una época tan conflictiva y tan compleja desde el punto de vista político venezolano. Y José Gregorio Hernández adquirió fortaleza de carácter. Esa fortaleza de carácter se le va a expresar mucho también en la disciplina social y en la disciplina académica. Y vamos a tener a un José Gregorio Hernández que, a pesar de que su padre lo estaba induciendo al estudio de
de la medicina, porque es el que lo induce hacia la carrera de la medicina, porque José Gregorio Hernández tenía la inclinación hacia el estudio de la abogacía, porque él quería defender aquello que él veía que estaban desvalidos y quería ser un elemento auxiliar, pero desde la igualdad que da la ley. Pero su padre le estableció que era imperativo que estudiara medicina porque Inotú estaba muy afectada por grandes enfermedades y no habían profesionales de la medicina en el pueblo de Inotú. Inotú y Betijocque serían unos caseríos muy chiquitos, ¿no? Para esa época. Eran poblaciones muy pequeñas. Muy pequeñas, ¿sí? ¿no? Estaba Betijocque, Isnotú y sobre Valera, todo que era lo más grande. Sí. Y al otro lado, pues muy cerca también Escuque, ¿no? Porque él fue bautizado también por aquellas iglesias y concretamente en Escuque, ¿no? Porque ese era el enclave fundamental. Creo que en Inotú no había una gran iglesia en este momento. No. Era Escuque, ¿verdad? No. Era Escuque, incluso Escuque un poco por encima de Valera, que Valera apenas pues se estaba comenzando a desarrollar como tal. Pues. Ajá, y esa formación cristiana tan importante que él dice que la madre le enseñó, creo que es un ejemplo que tenemos que seguir en la actualidad de que desde la familia se dé la formación cristiana, ¿no? Sí, de hecho, tanto su madre, aunque falleció estando él muy joven, creo que eran como 8 años, 8 o 9 años, su papá después se volvió a casar también con una muy buena mujer y esta continúa pues esa labor que siempre son las mamás, las abuelas, en gran parte que forjan mucho el espíritu religioso, aunque no siempre, pues también a veces el papel del padre, y su papá también era un hombre religioso, pero representaba, como decía el profesor Zuleta, pues todos los valores de lo que tiene que infundir el padre. De modo que es un ejemplo, sin duda alguna, de familia estable, de familia cristiana. Aumentó el número de sus hermanos en el segundo matrimonio, aunque siempre su favorita para José Gregorio era su hermana Isolina. Y podemos decir que el núcleo familiar lo forjó fundamentalmente, y eso se refleja a lo largo de toda su vida. Así es. Fíjate que también aquí dice Manuel, o se dice, en la vivencia de su incipiente formación, siempre mostró una brillante inteligencia, un alto rendimiento, una gran disciplina y un desbordado interés por aprender, estudiar y ser cada vez mejor. O sea que esta vida de José Gregorio, no solamente por hacer un milagro, por ayudar a un enfermo, ese ejemplo, que José Gregorio era un brillante estudiante, es un ejemplo que tienen que seguir los niños actualmente, los jóvenes que están estudiando, que busquen un alto rendimiento académico, que tengan disciplina para hacer las cosas. Por eso es que José Gregorio, desde el punto de vista humano, también es un ejemplo a seguir por cómo fue su vida, ¿verdad? Digamos que su vida es una cátedra de existencia humana, porque con esto no queremos ponerle atributos gratuitos a la personalidad de José Gregorio Hernández, no. Fue un ejemplo que fue demostrado en la práctica, y se puede decir que inclusive como él era el hermano mayor del primer matrimonio, él se hizo cargo de sus hermanos y continuó mucho la labor de orientación familiar de todos ellos, que él quedó bajo el compromiso de que llevaran una vida ciudadana, cristiana y de mucha vocación social. Eso es muy importante, y lo que usted dice, señor gobernador, el valor de la familia, que hoy se entiende, o yo creo entender a partir de lo que voy a decir, que un factor de crisis en el fondo de toda la crisis que hay, integral que hay, obedece a la quiebra de las tres grandes instituciones que son elementos estructurantes de toda sociedad: la familia, la escuela y la comunidad. Las tres están pasando por horas aciagas, entre eso fundamentalmente la familia. Tenemos una familia disfuncional, muy complejizada, que no es esa escuela básica que tuvo José Gregorio Hernández, ¿verdad?, en esa pareja Hernández-Cisneros.
Y hoy en día la familia es incompleta, o falta el padre, o falta la madre, o faltan los dos. Y los muchachos terminan siendo más educados por maestros cara de vidrio, que yo llamo a estos maestros a la por televisión, a la computadora, a la laptop, etcétera. Y depende muchas veces el sitio donde vayan a caer, porque si caen en un mal sitio los cautiva, ¿no? Sabemos también esa gran dependencia, ciberdependencia, ¿no? Es terrible no son malas de por sí, pero cuando caen en el mal arrastran, ¿no? Entonces el mantener y el recuperar el valor de la familia no es como simplemente mirar hacia el pasado, sino beber del pasado los mejores ejemplos y los mejores valores que son los que han sostenido y han hecho hombres y mujeres grandes, ¿verdad? Y en este caso José Gregorio Hernández. Su familia fue clave y él no los abandonó nunca, como dice el doctor Zuleta, porque incluso al irse a Caracas, pues en el fondo ya él fue arrastrando a toda su familia por allá, por el centro, porque para tenerlo cerca y de muchas maneras pues influye su figura. Tanto es así que también es uno de sus sobrinos el que posteriormente propicia el proceso de la beatificación, o sea, santificación de esta figura como ejemplo para muchos cristianos e intercesor sin duda alguna ante Bien. Dios. Así es. Bueno, él estudia aquí a primaria y después tiene que irse a Caracas a estudiar en el Colegio Villegas. Primeramente en el Colegio Villegas Que y era al muy terminar, famoso. Era famoso, sí. Y luego al terminar en el Colegio Villegas, muy jovencito, pues José Gregorio Entró directo a la universidad. entra a la UCB, sí. Vamos a una pequeña pausa y cuando regresemos escarbamos un poquito eso de su formación en Caracas, porque el programa se nos va y tenemos mucho que decirle a la gente de la grandeza de José Gregorio, ¿no? Que es importante que nosotros la alegría la llevemos, muy alegres por la beatificación, pero aprendiendo también y conociendo más a José Gregorio. Una pausa. José Gregorio Hernández, José Gregorio Hernández, Trujillo te venera y pide con clamor tu beatificación.